voy a poner, espera, voy a poner compartir. ¿Dónde está mi Meet? Compartir pantalla. Te indico cuándo se va a actuar. Sí. Preguntarle si ven bien toda la pantalla. No, quería preguntarle si ven. Una pregunta, ¿ven la presentación? No estamos viendo todavía, doctor. Oigan. Sí, un ratito. ¿Dónde está mi presentador? Ahí se está viendo, doctor. Espectacular. Ahí, ahí. Sí, súper bien. Y también corre. Dame un segundito nomás y te indico cuándo iniciamos, si te parece bien. Sí. ¿Querés que se te vea a vos? Sí. Te voy a enfocar a vos. ¿Cargo la pantalla? No sé si te llegan a ver a vos. Le preguntarle si se escucha bien. Tenga la fuerte. Hola. El sonido contra ese está bien. Hola. Hola. Sí, ¿me Hola. escuchan? Sí, se te escucha, doctor. Perfecto. Ahora sí. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve también. Ok, entonces, buenas noches para todos los participantes de esta actividad. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad Internacional de América. Estamos en presencia de la doctora Sonia Sánchez Rojas. Ella es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en neumología por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER, México DF. Es especialista en medicina interna por la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con un posgrado en didáctica universitaria, actualmente miembro del staff docente de la Cátedra de Neumología de la Facultad de Ciencias Médicas en la UNA y realizó una rotación en el Laboratorio de Función Pulmonar, Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina. Entonces, un placer, doctora, contar con tu presencia. Espero que puedan disfrutar los chicos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me parece una iniciativa muy importante de parte de la universidad. Es un placer estar con ustedes esta noche y muchas gracias a todos los presentes por el tiempo, ¿sí? Bueno, esta charla sobre la función pulmonar se va a basar en los últimos consensos internacionales de la Asociación Americana y Europea del Tórax, de la Asociación Latinoamericana, los últimos consensos de espirometría, de DLCO y de volúmenes. Aquí les dejo las referencias por si quieran investigar un poquito más del tema. Bueno, antes que nada, tenemos que preguntarnos por qué es importante estudiar la función pulmonar. Podemos decir que las enfermedades respiratorias son muy frecuentes, por ejemplo, los pacientes fumadores que pueden llegar a tener EPOC, los pacientes asmáticos, el asma tiene una gran prevalencia en población general. También muchas enfermedades sistémicas afectan al aparato respiratorio, por ejemplo, las enfermedades del colágeno, la artritis reumatoidea, la esclerodermia, las enfermedades neuromusculares y también las exposiciones ambientales. Nuestro país es un país agrícola ganadero,
Entonces, hay mucha exposición a polvos orgánicos, polvos inorgánicos, ¿sí? Y en todas estas entidades, las pruebas de función respiratoria, que se abrevian PFR, son indispensables en el diagnóstico y el seguimiento de estas afecciones. Estas pruebas nos dan una información que es objetiva en números, que es reproducible y que es fiable. Y todo esto nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, si el paciente va a poder ser operado, establecer el pronóstico de la enfermedad, ver la eficacia del tratamiento, etc. Bueno, aquí vemos que para estudiar la función pulmonar es importante estudiar cada uno de los componentes del aparato respiratorio. Acá tenemos un esquema. Vemos que el aparato respiratorio tiene una vía aérea que está representada por los bronquios y luego aquí tenemos, ¿sí? Y el parénquima pulmonar, el tejido pulmonar en sí, donde se realiza la función fundamental del aparato respiratorio, que es el intercambio de gases, ¿sí? Bueno, entonces, para estudiar la función pulmonar tenemos que estudiar cada uno de sus componentes, ¿sí? Y estudiamos una parte mecánica que se refiere a los flujos aéreos que pueden ser movilizados. Eso estudiamos con la espirometría y los volúmenes pulmonares. Esta parte se refiere al aire que el paciente puede movilizar, digamos. Y luego tenemos lo que es el intercambio de gases. Aquí vemos la función pulmonar, la función principal del aparato respiratorio, que es el intercambio de gases. Eso vemos con pruebas como la difusión de monóxido de carbono, que es el estándar de oro, y otras pruebas como la gasometría o la oximetría. Bueno, entonces, si estudiamos sistemáticamente cada uno de estos componentes, tanto la vía aérea como el parénquima pulmonar, vamos a poder responder preguntas muy importantes en el ámbito clínico. Por ejemplo, si hay obstrucción de las vías respiratorias, si cómo está el intercambio de gases, si el pulmón es un pulmón pequeño, es un pulmón restrictivo o es un pulmón grande, hiperinsuflado, si la dificultad respiratoria del paciente tiene un origen pulmonar, si cuál es el impacto en las enfermedades sistémicas, cómo afecta al pulmón y cuál es el riesgo quirúrgico del paciente. Entonces aquí vemos un esquema, esto es un esquema simplificado de cómo se estudia en el mundo hoy la función pulmonar. Entonces vemos que aquí se integra el estudio de cada uno de los componentes. Este es el algoritmo de la Asociación Americana y Europea del Tórax, que ya tiene más de 15 años de vigencia, digamos. Entonces aquí vemos el primer paso, o sea, es el estudio de la vía aérea, que lo hacemos con la espirometría. El segundo paso es el estudio de los volúmenes pulmonares, ¿sí? Y el tercer paso es el estudio de lo que es la zona de intercambio de gases, que lo hacemos a través de la medición de la difusión de monóxido de carbono. Integrando cada uno de estos, o sea, integrando estas pruebas, podemos llegar a los diferentes diagnósticos. Por ejemplo, si el paciente tiene enfisema pulmonar, si el paciente tiene asma, si tiene una enfermedad intersticial, etc. Esto vamos a ver más adelante para que lo puedan entender mejor. Bueno, así tenemos una pirámide funcional en neumología, así como ustedes conocen lo que es la pirámide en cardiología, donde se estudia sistemáticamente al paciente. Por ejemplo, se le realiza un electrocardiograma, una ecocardiografía, un estudio de Holter, etc. También en neumología tenemos esa misma pirámide estudiando cada uno de los componentes del aparato respiratorio. Así, lo que es, estudiamos la vía aérea con la espirometría, que es la prueba más básica, que sería algo así como un electrocardiograma en cardiología. Luego estudiamos lo que es la zona de intercambio de gases con la difusión de monóxido de carbono, que sería parecido a lo que es una ecocardio en cardiología. Seguimos con los volúmenes. Estudiamos los músculos respiratorios con las presiones inspiratorias y expiratorias máximas, Pi más Pmax. Estudiamos cómo está la función respiratoria en situación de ejercicio
con el test de marcha de 6 minutos, que es una prueba submáxima, y finalmente con el consumo máximo de oxígeno, con el test de ejercicio cardiopulmonar, que es la prueba que nos dan todos los parámetros fisiológicos objetivamente durante el ejercicio, ¿sí? Entonces tenemos que estudiar la función pulmonar también en los diferentes estadios fisiológicos. Una cosa es el paciente en reposo, otra cosa es el paciente en ejercicio o otra cosa es el paciente en sueño, ¿sí? Mañana el doctor Montaner les va a hablar un poquitito de lo que son los estudios de sueño. Bueno, entonces viendo todo esto, podemos ver las indicaciones. ¿Cuándo pedir pruebas de función respiratoria, abreviadas PFR? Son básicamente 3. La espirometría es la más conocida, es la que se pide habitualmente. Y otras pruebas, o sea, complementariamente tenemos lo que es la difusión de monóxido de carbono, que sirve para estudiar el intercambio de gases, y los volúmenes pulmonares, que sirve para ver también la mecánica pulmonar. O sea, tenemos 2 pruebas que sirven para valorar la mecánica pulmonar, que se refiere a los flujos aéreos que el paciente puede, digamos, movilizar, que son la espirometría y los volúmenes pulmonares. Y tenemos una prueba de lo que es la zona de intercambio de gases, que es la difusión de monóxido de carbono. Sí, perdón, un momentito. Perdón, un momentito, se fue la pantalla. ¿Dónde estabas? Aquí, un segundito, aquí. Sí. Ahí está. ¿Ven? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Escuchan? Sí, se ve bien. ¿Sí? ¿Estaban escuchando bien? Sí, se escucha. Perfecto. ¿Hasta el momento alguna duda, alguna pregunta? Todo muy claro hasta ahora. Ok, perfecto. Cualquier cosa pueden preguntar, ¿sí? Bueno, entonces seguimos, por favor. A ver, aquí. Bueno, entonces decíamos, ¿cuándo pedir estas pruebas de función respiratoria? Que son básicamente 3, la espirometría, los volúmenes pulmonares y la difusión de monóxido de carbono. Entonces, vamos a pedir en el amplio grupo de enfermedades obstructivas, como en los pacientes fumadores, que por ejemplo pueden tener EPOC, o si tenemos alguna sospecha de asma, ¿sí? Ustedes ya vieron dentro de lo que es la carrera el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hola. Sí, ya vimos ya esas cosas. Ah, perfecto. ¿En qué curso están? Yo estoy en el 10º semestre. Ah, ok. Perfecto. Bueno, pero ¿están de diferentes semestres o todos son del mismo semestre? Estamos de personas de diferentes semestres, doctora, pero en la mayoría ya hemos cursado fisiología, por ejemplo, y ya dimos también. Ah, perfecto. Bueno, genial. Bueno, entonces, en las enfermedades obstructivas, decíamos que en el asma, en la EPOC, después en el amplio grupo de enfermedades restrictivas, como por ejemplo en las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que son más de 150 enfermedades, aquí entran las enfermedades laborales. Por ejemplo, en nuestro país hay muchas fábricas de algodón, de soja, hay silos, ¿sí? Eso afecta mucho la función pulmonar, ¿sí? En las enfermedades sistémicas, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, que es muy frecuente, la esclerodermia y otras múltiples enfermedades autoinmunes, fármacos, como por ejemplo en el caso de la nitrofurantoína, en el caso de la bleomicina, la miodarona, etc. Todas esas enfermedades pueden causar enfermedades pulmonares intersticiales difusas, se llaman, ¿sí? Que afectan sobre todo el parénquima pulmonar. Luego, en las enfermedades vasculares, como por ejemplo en la hipertensión pulmonar, en las enfermedades neuromusculares, en todos los casos de disnea no aclarada, si el paciente tiene falta de aire persistente, es muy importante valorar la función pulmonar.
Y en la evaluación clínica preoperatoria, si el paciente, por ejemplo, un paciente con cáncer de pulmón, es importante valorar si el paciente es un paciente operable, ¿sí? Si ese paciente va a poder tolerar una cirugía, por ejemplo. Entonces vemos acá en las enfermedades restrictivas, estas son las EPIT, las enfermedades que afectan el tejido muscular en sí, el tejido pulmonar en sí. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes que también tienen una afectación extrapulmonar. Aquí es frecuente la afectación de las articulaciones, de las manos, por ejemplo. Bueno, en relación a las contraindicaciones, ¿cuándo es preferible? Estas enfermedades se deben valorar en estadios, son enfermedades crónicas que se tienen que valorar fuera de episodios agudos, ¿sí? El paciente no tiene que estar con una infección ni pulmonar ni de otro tipo. Por ejemplo, ahora, actualmente, el paciente con COVID, ¿sí? También puede tener una inflamación pulmonar. Entonces, es muy importante valorar cómo está ese parénquima pulmonar, pero fuera de la infección aguda. Hay que esperar por lo menos de un mes a un mes y medio para después ver cómo quedó ese tejido pulmonar, cómo quedó la vía aérea, ¿sí? Y también, entonces, en todos los casos de otro tipo de infecciones, como por ejemplo tuberculosis, influenza, etcétera, se debe esperar que se resuelvan esos casos para poder hacer una valoración funcional, ¿sí? Y en todos los casos donde el paciente esté con un cuadro agudo, por ejemplo, si está con vómito, si está con dolor, si está con una inestabilidad cardiovascular, por ejemplo, si tuvo un infarto reciente, si tiene una angina, si tiene una arritmia que no está controlada, si tuvo una cirugía reciente de tórax, de abdomen, etcétera, entonces es mejor esperar porque estas pruebas exigen un poquito de esfuerzo, ¿sí? Entonces el paciente tiene que estar bien compensado para poder realizar estas pruebas. Bueno, y antes de empezar a hablar de las pruebas, vamos a dar unas breves consideraciones en general de todas las pruebas de función respiratoria. Podemos decir en estas pruebas que la colaboración del paciente es fundamental, ¿sí? El paciente tiene que poder realizar unas maniobras respiratorias. Es importante que exista una buena relación médico-paciente a fin de obtener pruebas con buena calidad técnica que tienen que estar graficadas. Si el paciente no puede hacer las maniobras, se tiene que informar sin criterios de aceptabilidad y repetibilidad, porque informes con una calidad técnica, digamos, informes que no tengan buena calidad técnica, puede llevar a diagnósticos erróneos. Bueno, vamos a empezar a hablar de la primera prueba. ¿Ustedes vieron una espirometría? ¿Ya estudiaron algo sobre eso? No, hasta el momento, doctora, por lo menos lo que estamos en sexto de no. Ok, perfecto. ¿Alguno se realizó alguna vez una espirometría? ¿Algún asmático? No vieron tampoco, ¿verdad? La mayoría está respondiendo no por el chat, doctor. Ok, perfecto. Bueno, entonces podemos decir de la espirometría que es una prueba básica de función pulmonar, es uno de los primeros métodos diagnósticos desarrollados, es incluso anterior a la invención del electrocardiograma o de la radiografía. Entonces aquí vemos, tiene más de 150 años. Los espirómetros anteriormente eran equipos grandes, eran equipos complejos, pero hoy en día vemos que un espirómetro es esto, es un aparato pequeño que se puede tener en el consultorio, es portátil, ¿sí? Es un equipo de relativamente bajo costo, ¿sí? Que brinda una importante información, es una prueba básica de función pulmonar, y con esto vemos lo que es la vía aérea, ¿sí? Lo que son los bronquios. Sin embargo, a pesar de todo eso, uno de los problemas de las pruebas de función pulmonar y sobre todo de la espirometría es el escaso uso que se tiene a nivel de población general, ¿sí? Vemos que es una prueba que es muy útil,
¿sí? Que tiene en una valoración inicial de salud de los pacientes, ¿sí? Así como a todos los pacientes se le mide la presión arterial, se le controla la glicemia, etcétera. Es muy importante que también se realice una espirometría en estos pacientes, ¿sí? Sobre todo para una intervención temprana. Por ejemplo, en los fumadores es muy importante que se realice este control de cómo está la vía aérea. En los pacientes que tienen exposición ambiental en el campo de lo que es la medicina laboral, es muy importante controlar esa función pulmonar, ¿sí? Y esto es, en las diferentes sociedades científicas, eso es lo que, o sea, se está tratando o sea, de repente, de que el paciente, de que el médico general pueda solicitar más esta prueba y que en los chequeos de salud de los pacientes se les pueda controlar, aparte de la presión arterial, aparte de hacerle un electrocardiograma, que también pueda tener acceso a una espirometría. Esto es muy importante porque aquí tenemos, por ejemplo, la historia natural de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por ejemplo, en los fumadores, vemos que un paciente que empezó a fumar más o menos a los 18, 20 años, generalmente a partir de los 35 o antes de los 40 años, vemos de que la espirometría empieza a tener alteraciones, ¿sí? Y sin embargo vemos que los síntomas, como por ejemplo tos, expectoración o falta de aire, que el fumador generalmente minimiza, aparecen varios años después. Y una radiografía de tórax, por ejemplo, generalmente se afecta ya en estadios terminales. O sea, cuando vemos una radiografía de tórax alterada en un paciente fumador, por ejemplo, estamos llegando muy tarde al diagnóstico. Y eso tenemos que tratar de evitar. Entonces vemos que la espirometría es una de las pruebas que se altera más precozmente y eso nos permite tomar decisiones importantes. Entonces ver que en ese paciente que está teniendo alteraciones en la espirometría, si ese paciente sigue fumando, probablemente va a terminar con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad grave, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia a solicitar estos chequeos periódicos. Bueno, para entender un poquito lo que es la espirometría es una prueba que se hace, es una prueba donde el paciente realiza unas maniobras respiratorias, ¿sí? Entonces, primeramente le vamos a decir al paciente que respire normalmente, ¿sí? Esto es a volumen corriente, ¿sí? Después le vamos a pedir que llene por completo los pulmones de aire, que haga una inspiración máxima, ¿sí? Que llene los pulmones de aire y después le vamos a pedir que tire el aire con toda la fuerza posible durante 6 segundos, ¿sí? Entonces aquí está expulsando el aire, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos parámetros muy importantes. Tenemos este parámetro, que es la FVC, significa capacidad vital forzada, ¿sí? La FVC es la cantidad de litros de aire, digamos, que el paciente puede expulsar. Esto se refiere a los flujos de aire que el paciente puede movilizar, digamos, voluntariamente, ¿sí? Entonces, vamos a suponer de que el paciente tenga en los pulmones 5 litros de aire, ¿sí? Que él pueda movilizar 5 litros de aire. Si ese paciente tiene, por ejemplo, una fibrosis pulmonar donde el tejido pulmonar está endurecido, está rígido, o si ese paciente tiene sobrepeso, o si ese paciente tiene algún problema neurológico, él va a poder movilizar una menor cantidad de aire, ¿sí? Entonces, este parámetro va a disminuir. Este parámetro, entonces, la disminución de este parámetro nos indica un bajo volumen desplazable, una probable restricción pulmonar. ¿Por qué probable? Porque no tenemos este volumen, que es el volumen residual. Entonces, para confirmar si realmente existe una restricción pulmonar, tenemos que pasar al segundo método del estudio de lo que es la mecánica pulmonar, que es el estudio de volúmenes pulmonares, ¿sí? Pero la espirometría puede sugerir restricción pulmonar.
Luego tenemos otro parámetro muy importante, que es el FET1, ¿sí? Que se refiere al volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿sí? Entonces, suponiendo que el paciente tiene 5 litros de aire en los pulmones, si esos bronquios están permeables, en el primer segundo él tendría que ser capaz de eliminar el 80% de ese volumen contenido en los pulmones, ¿sí? Si es que el paciente tiene alguna obstrucción bronquial, porque es asmático, porque es fumador, en el primer segundo, como esos bronquios están más cerrados, va a poder eliminar menos. Entonces, este parámetro va a disminuir. Entonces, la disminución de este parámetro nos habla un poquito de que tenemos una obstrucción en los bronquios. Bueno, entonces, para empezar a interpretar las pruebas de función pulmonar, para todas las pruebas de función pulmonar, es muy importante tener los gráficos, que nos habla de que el paciente realmente hizo maniobras válidas, hizo buenas maniobras, ¿sí? Entonces, en la espirometría tenemos dos gráficos. Uno es el gráfico de flujo-volumen, que tiene que tener una forma triangular, ¿sí? Entonces, acá tenemos la generación de un pico flujo, que nos indica que el paciente hizo un buen esfuerzo, entonces tiene que tener forma de triángulo, ¿sí? Y el paciente tiene que soplar por lo menos durante 6 segundos para que la prueba pueda ser interpretada. Si el paciente no consigue soplar, digamos, durante esta cantidad de tiempo, la prueba no puede ser interpretada. Entonces, una vez que vimos la calidad de las maniobras y decimos que las pruebas son aceptables, que el paciente hizo correctamente, que son reproducibles, o sea que las pruebas son parecidas, entonces pasamos a la interpretación de lo que es la espirometría, ¿sí? Básicamente tenemos 3 parámetros espirométricos. Podemos decir de que la espirometría está dentro de límites normales. Al hacer la espirometría, lo que hacemos es compararle al paciente con pacientes de la misma edad, peso, sexo, estatura, etcétera, sanos y no fumadores. Entonces tenemos ecuaciones de referencia, ¿sí? Y nosotros comparamos los valores del paciente con estas ecuaciones y podemos decir, en general, si está por arriba del 80% más o menos en relación a FBC y FET1, entonces podemos decir de que está dentro de límites normales la espirometría. La espirometría sirve para el diagnóstico de obstrucción bronquial. Podemos decir de que el paciente tiene una obstrucción bronquial y el grado de obstrucción de acuerdo al FET1, ¿sí? Podemos decir de que estamos ante una obstrucción leve, moderada, severa, muy severa, etc. Y el tercer patrón espirométrico es el que sugería restricción. Entonces hablábamos de que con la espirometría no se puede confirmar esta restricción. Ahí tendríamos que pasar a la segunda prueba de lo que es la mecánica pulmonar, que sería el estudio de los volúmenes pulmonares. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Hola, ¿escucha? No, Hola. doctora. Ya, perfecto. Esto está así un poco resumido, ¿sí? Es como, digamos, a grandes rasgos, ¿sí? Es para ver nada más la utilidad de cada una de las pruebas, ¿sí? Bueno, entonces pasamos al segundo tema, que es el estudio de los volúmenes pulmonares. Decíamos que la primera prueba para estudiar la mecánica pulmonar era la espirometría. El segundo método para estudiar la mecánica pulmonar es el estudio de los volúmenes pulmonares, ¿sí? En este caso sería por dilución de helio. Bueno, decíamos que con la espirometría no podíamos valorar lo que era el volumen residual, ¿sí? Y las capacidades que se incluyen en dicho cálculo, que son la capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional, ¿sí? Entonces, básicamente, con el estudio del volumen residual, que es este volumen que no podemos medir con la espirometría, una vez que tenemos la medición de este volumen, vamos a poder determinar la capacidad pulmonar total. Eso se refiere de que, por ejemplo, si el pulmón es un pulmón pequeño, restrictivo,
o si el pulmón es un pulmón grande que está atrapando aire, que es un pulmón hiperinsuflado, que se ve, por ejemplo, en los pacientes asmáticos o pacientes fumadores. Entonces, aquí vemos, todas estas pruebas son no invasivas, el paciente tiene que realizar maniobras respiratorias, aquí le vemos al paciente que está cómodamente sentado, aquí tiene una pincita en la nariz, se usa filtros antivirales y antibacterianos, antimicrobianos de alta eficacia. Ahora, en la época de COVID, esto es sumamente importante, el tema de los filtros que son desechables por cada paciente, ¿sí? Y el paciente va realizando unas maniobras respiratorias controladas que nos van dando esos parámetros de volumen residual, de capacidad pulmonar total, etc. ¿Cuándo pedir volúmenes pulmonares? Sirve sobre todo para el diagnóstico precoz de las enfermedades obstructivas, por ejemplo, en un paciente fumador o en un paciente asmático. A veces no podemos detectar esa obstrucción en la espirometría, sin embargo, podemos ver atrapamiento de aire. Si hacemos un estudio de volúmenes pulmonares, podemos ver que ese paciente está atrapando aire, que nos habla también de que tiene una patología obstructiva. Entonces, aquí vemos la falsa restricción en pacientes obstructivos. Decíamos que la FVC disminuye cuando hay un bajo volumen desplazable y que la disminución de este valor sugería restricción pulmonar, ¿sí? Pero este valor también puede estar disminuido si hay atrapamiento de aire, como por ejemplo en los pacientes asmáticos o en los pacientes fumadores. Por eso el estudio de los volúmenes nos permite diferenciar esto, nos permite diferenciar si el paciente está teniendo realmente una disminución de la FVC porque tiene volumen, porque tiene atrapamiento de aire. Aquí vemos, por ejemplo, estos son los volúmenes habitualmente, ¿sí? Esto es el volumen, un volumen residual normal, digamos. Esta es la cantidad de aire que debería quedar en un pulmón sano, por decirlo así. Sin embargo, en el pulmón de un paciente asmático o de un paciente fumador con EPOC, este volumen va aumentando, ¿sí? Y consecuentemente va bajando la FVC. Pero el paciente no tiene una restricción verdadera, como por ejemplo puede tener un paciente con una fibrosis pulmonar. Un pulmón fibrótico es un pulmón endurecido, es un pulmón pequeño, es un pulmón que no es fácilmente distendible. Entonces es un pulmón puramente restrictivo. Pero en un paciente obstructivo que tiene atrapamiento de aire, también podemos ver disminuida la FVC, pero no por restricción, sino por atrapamiento aéreo. Bueno, aquí vemos lo que es la hiperinflación estática en la EPOC. Decíamos, la EPOC es la enfermedad de los fumadores, ¿sí? Los pacientes fumadores generalmente desarrollan síntomas muy tardíamente. Aquí vemos que este volumen residual empieza a aumentar cuando hay obstrucción bronquial, esto va aumentando. Y finalmente en estadios severos, cuando el paciente ya tiene una obstrucción bronquial importante, cuando tiene mucho atrapamiento de aire, en este momento recién el paciente empieza a tener síntomas. Empieza a sentir que le falta el aire, se empieza a cansar, etcétera, ¿sí? Entonces, si nosotros le hiciéramos un estudio de volumen antes, precozmente, ¿sí? Podríamos tener un diagnóstico precoz y realizar una intervención precoz en este paciente para evitar justamente esto, para evitar que ese pulmón se vaya haciendo un pulmón grande, que vaya atrapando aire y que sea menos eficiente desde el punto de vista mecánico. Bueno, la segunda indicación de los volúmenes pulmonares es para establecer el diagnóstico de alteración ventilatoria restrictiva. Decíamos que la espirometría puede sugerir restricción, pero no puede confirmar. ¿Por qué? Porque no tenemos el estudio del volumen residual, ¿sí? ¿Cuándo tenemos restricción pulmonar? En todos los casos en que se afecte este tejido pulmonar, ¿sí? Las enfermedades restrictivas, por ejemplo, todas las enfermedades que pueden afectar este tejido pulmonar, causando inflamación, causando fibrosis, esto hace que el tejido sea un tejido más duro, menos distendible, etc.
Entonces, aquí podemos tener una verdadera restricción pulmonar. Por ejemplo, ahora en los pacientes con COVID que están desarrollando inflamación pulmonar, se habla de que pueden quedar secuelas, entonces es importante valorar más o menos entre 4 a 6 semanas después para ver cómo está este tejido pulmonar, si es un pulmón que está restrictivo, es un pulmón que está atrapando aire, etcétera, ¿sí? Y finalmente, el estudio de los volúmenes nos sirve para establecer el patrón ventilatorio mixto, ¿sí? ¿Qué sería un patrón ventilatorio mixto? Es aquel paciente que le hicimos una espirometría y tiene una obstrucción bronquial, y aparte le hacemos un estudio de volúmenes y tiene una restricción pulmonar, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos un patrón obstructivo determinado por espirometría y un patrón restrictivo determinado por un estudio de volúmenes pulmonares. Entonces, por la espirometría no se puede establecer un patrón ventilatorio mixto. Ahí tendríamos que pasar a la segunda prueba de mecánica pulmonar, que es el estudio de los volúmenes pulmonares. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, hablamos de atrapamiento aéreo cuando el volumen residual está por arriba del 120% de lo esperado, y hablamos de hiperinsuflación pulmonar, que se refiere a un pulmón grande, menos eficaz mecánicamente, cuando esta relación entre el volumen residual y la capacidad pulmonar total está por arriba del 120% de lo esperado. Entonces, cuando el pulmón tiene más de 120% de lo esperado, hablamos de que es un pulmón hiperinsuflado que está atrapando aire. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? De la sección anterior, doctor, en este caso, si es que, por ejemplo, un paciente no termina haciendo los 6 segundos de la respiración forzada, ¿cómo procedemos? Tenemos que realizar de nuevo hasta que lleguen los 6 segundos, ¿verdad? Sí, muy importante la pregunta. La espirometría es una prueba de esfuerzo que tiene muchos requisitos técnicos que el paciente tiene que lograr para que se pueda interpretar esa espirometría, ¿sí? Muchas veces los pacientes no logran cumplir con todos estos requisitos técnicos por diferentes motivos. A muchos pacientes les cuesta hacer el esfuerzo sin que eso signifique precisamente que tiene algún problema pulmonar. Sin embargo, a otros pacientes, por ejemplo, un paciente con fibrosis pulmonar o un paciente con EPOC en estadio avanzado, etcétera, sí realmente pueden tener dificultades, o aquel paciente que tiene mucha tos, por ejemplo, sí pueden tener dificultades ya por la patología en sí de cumplir con estos requisitos técnicos. Entonces, en este caso, podemos repetir, pero es muy probable que el paciente no vuelva a cumplir con los requisitos técnicos. Entonces, informamos como que la espirometría no tiene criterios de aceptabilidad y repetibilidad. Es la forma correcta de informar la espirometría si el paciente no logró reunir todos los requisitos técnicos requeridos, ¿sí? Entonces, en ese caso, podríamos pasarle al paciente a la siguiente prueba de mecánica pulmonar, que sería el estudio de los volúmenes pulmonares. Ahí, por ejemplo, si es que encontramos atrapamiento aéreo, eso nos habla de que el paciente probablemente es un paciente obstructivo, ¿sí? ¿Sí está aclarada la pregunta? Sí, perfecto, gracias, doctor. Bueno, de nada. Bueno, entonces, ahora terminamos con las pruebas de mecánica pulmonar, que eran la espirometría y que eran los volúmenes pulmonares, que servía sobre todo para valorar los flujos aéreos, la mecánica pulmonar, cómo el pulmón mete y quita aire, ¿sí? Ahora pasamos a la tercera prueba, una prueba de vital importancia para lo que es el aparato respiratorio, que es la capacidad de difusión de monóxido de carbono, se abrevia DLCO. En Europa se le conoce también como TLCO, que se refiere a capacidad de transferencia de monóxido de carbono, ¿sí? Esta prueba es la prueba funcional respiratoria que nos dice cómo está la zona de intercambio de gases, cómo está la membrana alveolo capilar, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos
ustedes que dieron hace poco fisiología, entonces recordarán esto muy bien. Tenemos la membrana alveolo-capilar que tiene varias capas, ¿sí? Entonces, los gases tienen que atravesar todas estas capas, digamos, ¿verdad? Y la membrana alveolo-capilar tiene características muy importantes para lo que es la difusión de gases. Primero que tiene una gran superficie, ¿sí? Aquí tenemos una gran superficie de intercambio. La membrana alveolo-capilar es una membrana muy delgada, tiene una gran delgadez, ¿sí? Y estos alveolos están tapizados por capilares. Tenemos más de 300 millones de capilares, etc. Entonces, esa superficie de intercambio de gases es ideal para que ocurra la difusión, que es la principal función del aparato respiratorio: introducir oxígeno y eliminar el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, para que ocurra la difusión de gases, esto ustedes dieron en fisiología pulmonar, entonces recordamos un poquitito esta ley, que es la ley de Fick, que dice que para que ocurra la difusión de gases de un lado a otro de la membrana alveolo-capilar, ¿sí? Esta difusión ocurre, ¿sí? Tenemos la fórmula que dice depende de la diferencia de presión a ambos lados de la membrana, también depende de la superficie del intercambio de gases y es inversamente proporcional al espesor de la membrana, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una gran superficie, la difusión va a ser más rápida, ¿sí? Si tenemos un espesor muy delgado, también, como tenemos a menor espesor, ¿verdad? Como es inversamente proporcional, mayor difusión, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos al hacer un test de difusión de monóxido de carbono? Valoramos esto, ¿sí? Esto mismo, que es un principio fisiológico, ¿sí? Muy importante, es lo que valoramos en tiempo real con esta prueba, con la capacidad de difusión de monóxido de carbono, ¿sí? Así, por ejemplo, en un paciente que está teniendo una inflamación pulmonar, que se ve ahora, por ejemplo, en los pacientes con COVID, ¿qué pasa con esa membrana alveolo-capilar? Esa membrana alveolo-capilar está engrosada, ¿sí? ¿Y qué va a pasar si esa membrana alveolo-capilar está engrosada? ¿Cómo les parece que va a estar la difusión de gases? ¿Aumentada o disminuida? ¿Escuchan? Hola, ¿Podrías ¿escuchan? repetir la pregunta? Sí, Estaría disminuida. muy bien, la capacidad de difusión va a estar disminuida, ¿sí? Por la ley de Fick, ¿se acuerdan? Si tenemos un mayor espesor, si esa membrana está inflamada, si está más gruesa, digamos, vamos a tener una menor capacidad de difusión, ¿sí? Y lo mismo pasa con la superficie. Entonces, la inflamación pulmonar, en el caso del COVID, por ejemplo, no se valora, esta prueba no se hace en agudo, se hace después, una vez que pasó el cuadro infeccioso en sí. Entonces hay que ver cómo quedó la parte inflamatoria de ese pulmón, ¿sí? Entonces ver un poquito cómo quedó la funcionalidad pulmonar, ver en qué porcentaje está trabajando ese pulmón, si está trabajando en un 100%, en un 80%, en un 40%, eso tiene mucha importancia para el pronóstico y sobre todo ver que esa inflamación no siga en el tiempo, ¿sí? Porque en el caso de que esta inflamación persista, esto puede llevar a una enfermedad pulmonar intersticial difusa e incluso evolucionar a una fibrosis pulmonar. Por eso, y la fibrosis pulmonar es un cuadro grave porque ese pulmón ya es un pulmón muy rígido, es un pulmón duro y, digamos, tiene un tratamiento muy difícil. Entonces, lo ideal sería llegar temprano con el diagnóstico para poder actuar precozmente. Aquí tenemos otro ejemplo, un paciente, por ejemplo, con EPOC, ¿sí? Esto sería el pulmón normal, aquí tenemos la membrana alveolo-capilar, donde ocurre el intercambio de gases, ¿sí? ¿Qué pasa con el paciente con EPOC? El paciente con EPOC tiene destrucción de esos tabiques alveolares, ¿ven aquí? Entonces, ¿qué pasa? Pierde superficie de intercambio de gases. Entonces, recordando un poquito la ley de Fick, que decía que si tenemos menos superficie vamos a tener menos difusión. Entonces vemos que en un paciente fumador, en un paciente con EPOC, vamos a tener también la difusión disminuida.
Por eso es la prueba más importante para valoración de lo que es el intercambio de gases. Bueno, la difusión de monóxido de carbono también es una prueba muy antigua, ya tiene más de 100 años cuando estaba en el laboratorio y se empezaron a hacer las primeras pruebas. Era una prueba bastante compleja de realizar. En el año 1960 aproximadamente se cambió la técnica y se empezó a utilizar el monóxido de carbono como marcador. Lo que se hace al hacer el test de difusión es el paciente inhala un gas que tiene una pequeñísima proporción de monóxido de carbono. ¿Por qué monóxido de carbono? Porque el monóxido de carbono tiene mucha afinidad con la hemoglobina y atraviesa muy rápidamente esa membrana alveolo capilar. Entonces, eso es lo que se valora con este test de difusión, ¿sí? Y a partir de ahí se pudo llevar esta prueba tan importante. Hoy en día ya se tiene en la clínica, se tiene en la práctica clínica diaria, lo tenemos en Paraguay, estas pruebas tenemos en Paraguay, se utilizan de rutina en el mundo, ¿sí? Bueno, entonces, el método que se utiliza es el de respiración única con apnea. Aquí vemos, el paciente se conecta también, es una prueba no invasiva. El paciente se conecta al equipo a través de un filtro antiviral de alta eficacia y el paciente realiza unas maniobras respiratorias, ¿sí? Acá, primero respira normalmente, ¿sí? Después le pedimos que quite todo el aire, que vacíe por completo, que meta mucho aire rápidamente, que sostenga la respiración unos segundos y que luego quite todo el aire de nuevo, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos aquí con esta prueba? En esta parte, en la parte de la apnea, lo que sucede es que el paciente inhala una mezcla de gases que tiene una proporción muy pequeña de monóxido de carbono y esto nos permite ver, es como un gas trazador que nos permite ver cómo está esa superficie de intercambio por lo que hablábamos, por lo de la ley de Fick, ¿sí? Si esa superficie está inflamada, vamos a tener una menor difusión. Si la superficie está endurecida, vamos a tener una menor difusión de monóxido de carbono. Si hay pérdida de superficie, como por ejemplo en la POC o algún otro problema, vamos a tener una difusión disminuida. Vamos a tener números exactos y de acuerdo a eso vamos a poder seguir esa enfermedad en el tiempo. Por ejemplo, en un paciente fumador vamos a poder tener un pronóstico. En un paciente que tiene una fibrosis pulmonar vamos a poder tener un pronóstico, vamos a poder ver cómo sigue el tratamiento, si el tratamiento es efectivo, si hay que cambiar de tratamiento, etc. Bueno, esto es en cuanto a la calidad de los, también igual que la espirometría es muy importante realizar pruebas con mucha calidad técnica para poder valorar la prueba, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de la capacidad de difusión de monóxido de carbono hoy en día? Podemos decir de que es la mejor prueba de intercambio gaseoso, es el patrón de oro, tanto para las enfermedades obstructivas como en las enfermedades restrictivas. Son muy objetivas y son cuantitativas, tenemos números exactos y en base a eso podemos dar un seguimiento. Es una prueba básica de seguimiento y podemos decir de que están en su mejor momento. Ahora con la ayuda de lo que es la tecnología, la informática, estas pruebas complejas que hace más de 100 años se realizaban con muchísima dificultad en los laboratorios, hoy lo tenemos en la práctica clínica diaria, el paciente puede hacer esta maniobra en minutos y podemos ver exactamente cómo está la fisiología pulmonar en tiempo real. Bueno, ¿cuándo pedir la DLCO, que es la capacidad de difusión de monóxido de carbono? En las enfermedades obstructivas es la mejor prueba para valorar enfisema pulmonar, porque el enfisema pulmonar afecta lo que es el tejido pulmonar en sí. En todo el amplio grupo de las enfermedades restrictivas, cuando tenemos afección de lo que es el tejido pulmonar, aquí está indicado hacer una DLCO. En las enfermedades vasculares, si sospechamos hipertensión pulmonar. Si hay una hemorragia alveolar,
si es que el paciente va a ser sometido a una cirugía, por ejemplo, de tórax o de abdomen superior, sirve para, digamos, determinar si ese paciente va a poder ser operado. Y en todos los casos de disnea no aclarada, si el paciente tiene una dificultad respiratoria, que no se sabe muy bien la causa, si es de causa pulmonar, causa cardíaca, entonces es muy importante el estudio de la función pulmonar. Aquí vemos un gráfico de esto, vemos cómo si es que hay una menor difusión de monóxido de carbono, hay una menor sobrevida, hay una correlación directa. Generalmente cuando la difusión está por debajo del 40% de lo esperado para el paciente, de acuerdo a la edad, etcétera, entonces eso tiene mal pronóstico. Entonces, de ahí que es muy importante al iniciar un diagnóstico, establecer el pronóstico de esa enfermedad. O sea, ¿en qué punto iniciamos? ¿Ese pulmón está en un 80%, está en un 100%, está en un 40%? Eso tiene mucha importancia para determinar el pronóstico y también ver después en el seguimiento si cómo va, si esa difusión se mantiene después del tratamiento, si es que mejoró un 15%, hablamos de que hay una mejoría funcional, hablamos que hay estabilidad si se mantiene del 0 al 15% y hablamos de que hay una desmejoría funcional si la DLCO cae más allá de un 15%. Entonces, es una prueba básica de seguimiento. Bueno, otras pruebas que se pueden hacer son las presiones inspiratorias y expiratorias máximas, Pi más Pmax, sirve para valorar la fuerza de los músculos respiratorios. También el paciente va realizando maniobras respiratorias en el caso de que se sospecha alguna debilidad muscular. Y aquí, para entender mejor todo esto que estábamos hablando, quiero compartir con ustedes 3 casos clínicos brevemente para ver, y quisiera que me ayuden, de ser posible, ¿sí?, para tratar de entender un poquito las pruebas de estos pacientes, ¿sí? Tenemos un paciente de 65 años que es exfumador, que había consultado por tos crónica y disnea. En la espirometría tenemos un patrón obstructivo, porque aquí vemos esta relación disminuida, es un patrón obstructivo de grado muy severo, ¿sí? Entonces, se pasó al siguiente escalón, que es el estudio de volúmenes pulmonares. Vimos que este paciente tiene aire atrapado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que midiendo el volumen residual está más del 120%, en este caso tiene 220%. Y también tiene hiperinsuflación porque este pulmón la capacidad pulmonar total está por arriba del 120%. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que este paciente tiene afectada la vía aérea, tiene una obstrucción pulmonar, o sea, una obstrucción bronquial muy severa, lo cual llevó a que ese pulmón atrape aire, que ese pulmón vaya aumentando de tamaño, que sea un pulmón grande, hiperinsuflado, más ineficaz desde el punto de vista mecánico. Ese es un pulmón que va a tener dificultad para meter y quitar el aire, al paciente le va a costar respirar, le va a costar meter el aire, etcétera, porque tiene afectada la mecánica pulmonar. Y finalmente, viendo la zona de lo que es intercambio de gases, tiene afectada la difusión pulmonar, ¿sí? Esto tendría que estar en general por arriba del 80%, aquí vemos que está en un 49,9%. O sea, también tiene afectada la zona de lo que es el intercambio de gases. Tiene afectado tanto la mecánica pulmonar como la zona de intercambio de gases, como consecuencia del tabaquismo en este caso. Bueno, entonces aquí integrando un poquito este gráfico que cuando vimos recién parecía un poquito complejo, vemos que esto tenemos con la espirometría. El paciente tiene una obstrucción bronquial, ¿sí? Entonces estamos en este punto. Nos fuimos al siguiente nivel, que es el estudio de los volúmenes pulmonares. Estudiamos esto, vimos que el pulmón es un pulmón que atrapa aire, es un pulmón que va siendo más grande en el tiempo, un pulmón hiperinsuflado. Entonces, Entonces, estamos aquí en este punto. Decimos que el pulmón es un pulmón grande, es un pulmón hiperinsuflado,
Entonces aquí terminamos con el estudio de la mecánica y pasamos al estudio de lo que es la zona de intercambio de gases, porque hay dos grandes grupos de enfermedades obstructivas. Uno es, digamos, cuando hay EPOC, ¿sí? Se afecta la zona de intercambio de gases. Entonces, en este caso, la DLCO sí estaba afectada. Entonces, llegamos al diagnóstico funcional de enfisema pulmonar. Porque el otro gran grupo de enfermedades obstructivas es el asma bronquial o la bronquitis crónica, donde no tenemos afectada la zona de intercambio de gases. Aquí esto es puramente bronquial y el pronóstico es totalmente diferente. Es de peor pronóstico si tenemos afectado tanto la mecánica como la zona de intercambio de gases. Bueno, aquí tenemos un segundo caso clínico. Esta es una paciente de sexo femenino de 51 años, tiene diagnóstico de artritis reumatoidea. Como consecuencia de la artritis, tiene una enfermedad pulmonar intersticial difusa y ella había consultado por tos seca. Entonces, en cuanto a las pruebas de mecánica pulmonar, en la espirometría vemos que el patrón es sugestivo de restricción pulmonar, se refiere a un bajo volumen desplazable. Pasando al estudio de volúmenes, vemos que se confirma esa restricción, que es de grado moderadamente grave, y la paciente no tenía atrapamiento de aire. Al hacer el estudio de la difusión, vemos que esta paciente tenía una disminución severa en la difusión como consecuencia de la inflamación pulmonar que estaba teniendo, ¿sí? Entonces aquí estamos en esta rama, tenemos alteración de la espirometría, sí tenemos un patrón sugestivo de restricción, lo cual confirmamos con el estudio de volúmenes, decimos que sí realmente hay una restricción verdadera, no hay atrapamiento de aire, y al estudiar la zona de intercambio de gases, vemos que sí tenía alterada la zona de intercambio de gases, entonces la paciente tenía una EPIT. ¿Por qué es importante hacer esta prueba final? Porque en el caso de que la DLCO esté normal, la restricción puede deberse a problemas extrapulmonares, como por ejemplo que el paciente sea un paciente obeso, que tenga una alteración diafragmática, que tenga alguna enfermedad neuromuscular, etc. Y finalmente, para terminar, tenemos el tercer caso clínico, donde es una paciente de sexo femenino de 32 años con un diagnóstico reciente de esclerodermia. Ella estaba asintomática desde el punto de vista respiratorio. Se le realizó una espirometría que estaba totalmente normal. Se pasó al segundo eslabón de la mecánica, donde también estaba normal, no teníamos restricción pulmonar, no teníamos atrapamiento de aire. Se pasa al tercer eslabón, que es la capacidad de difusión de monóxido de carbono, y acá sí vemos que ya tenía afectada a la paciente. Ella era una paciente que estaba totalmente asintomática, pero en este caso la esclerodermia es una enfermedad que muy frecuentemente da compromiso de lo que es el parénquima pulmonar. Por eso es muy importante los controles periódicos para llegar a un diagnóstico temprano y de esta manera tratar de evitar que esta inflamación pulmonar vaya evolucionando a una fibrosis pulmonar, ¿sí? Entonces aquí pasamos a esta tercera rama donde vemos que tenemos una espirometría normal, el estudio de los volúmenes también normales, pero aquí estudiando lo que es la zona de intercambio de gases, sí tenemos una afectación precoz. Es la primera prueba en ser afectada, no teniendo síntomas la paciente, teniendo la mecánica pulmonar todavía conservada. Entonces, sin embargo, vemos aquí sí ya un compromiso del intersticio pulmonar, ¿sí? Entonces, esto nos demuestra de que es muy importante el estudio sistemático de cada uno de los componentes del aparato respiratorio, porque haciendo solamente una espirometría, solamente tenemos el aspecto bronquial y el paciente puede estar teniendo un compromiso ya intersticial importante y solamente valorando sistemáticamente podemos llegar a un diagnóstico precoz y tratar de influir en el pronóstico de la enfermedad, la evolución de la enfermedad, un tratamiento precoz. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención.
cualquier pregunta que quieran hacer.